¿Los ovnis son mito o realidad? ¿Existe evidencia seria o todo es mentira? ¿Estamos viendo tecnología desconocida, fenómenos naturales o algo que todavía no entendemos? En este episodio de A la Clara, nos hacemos preguntas que mucha gente tiene, pero pocos se atreven a discutir. ¿Hay pruebas reales de que existen? ¿Se puede explicar científicamente? ¿Podría haber vida inteligente fuera de la Tierra? ¿Y qué implicaciones tendría eso para nuestra visión del mundo e incluso para la fe? Para hablar de todo esto nos acompaña desde Moca, Puerto Rico, Cristian Vadillo, investigador del tema, creador de contenido y una de las voces que está tratando de tender un puente entre la ufología, la ciencia y la religión. Hoy, junto con las ideas de otros grandes pensadores del fenómeno, nos comparte su perspectiva, sus estudios y hasta experiencias personales que te van a hacer pensar. Si alguna vez te has preguntado si estamos solos, este episodio es para ti. Me acompaña Cristian Vadillo directamente desde Cuchilla. Cristian, dime la que hay. Saludos, Twisi, y gracias por invitarme. Estamos aquí respondiendo al llamado. Cuchillas en la casa, cuchillas en la casa. Qué bueno, qué bueno. Orgullosamente de Cuchilla, orgullosamente bravos. Creo que Cristian se recuerda de eso, ¿verdad? Uh-huh. Y Cristian, ¿sabes qué? Un pequeño entre paréntesis que solamente yo y Cristian vamos a entender. Todavía me duele saber que el Parque de Limón lo han cambiado de béisbol a soccer. Cada vez que yo veo eso, algo se desgarra dentro de mi corazón, pero nada, esos son los tiempos. Así mismo es. El que es del área sabe de lo que estamos hablando. Uh-huh. Cristian, háblanos un poco de ti, de tu trasfondo, antes de empezar con las preguntas. Bueno, yo soy de aquí, del barrio Cuchillas de Moca. Estudié en la Madre Patria, la Escuela Segunda Unidad de Cuchillas, que ahí fue que conocí a Twisi desde cuarto grado. Estudiamos juntos hasta noveno. Estuvimos allí jugando, estudiando, deporte, béisbol, baloncesto, hicimos de todo. Yo pues soy de aquí, estuve un tiempo fuera de la escuela, después volví. Estudié el cuarto año y luego me fui a la universidad. Estudié un bachillerato en trabajo social. Hice también un minor degree en psicosociales, que es una combinación de psicología con ciencias sociales. Y desde entonces, pues, he estado en las redes sociales hablando de diferentes temas. Un canal, Cristian Vadillo en YouTube, donde he estado hablando sobre religión, sobre política. Y de unos años para acá, pues el tema principal del canal ha sido el del fenómeno UAP o fenómeno OVNI. Uh-huh. Y estamos casi diariamente dando noticias, actualizaciones, viendo el fenómeno desde diferentes ángulos, diferentes hipótesis. Y pues hablando con la gente, educando al pueblo sobre el tema OVNI. Y creo que en Puerto Rico es el único canal que hablamos del tema OVNI y hacemos una conexión o un puente con la religión, pues somos nosotros acá en el canal de Cristian Vadillo. Sí. Que eso, pues yo entiendo que soy el pionero en cuanto a eso, porque hay canales de ufología que hablan de ufología y canales de religión que hablan de religión, pero el que está haciendo el puente, pues he sido yo, porque tengo un interés en particular en las dos cosas. Yo fui predicador en una iglesia pentecostal en una ocasión. Fui maestro de escuela bíblica como por 2 o 3 años en una iglesia pentecostal. Estudié un poco en un instituto bíblico bautista independiente por 1 año. Y siempre he estado bien enfocado en los temas de la religión, la teología, la Biblia. Pero a la misma vez, estos temas de la ufología, de los ovnis, siempre me han interesado porque como he sido testigo del fenómeno, pues entiendo que es real y siempre he buscado la manera y forma de explicarlo desde la perspectiva personal mía, de mis creencias, buscar hacer un puente, ¿verdad? Cómo mis creencias pueden explicar el fenómeno, y a través de los años, pues he tenido mi evolución en cómo ver el fenómeno. Inicialmente, pues yo lo que conocía eran ciertas hipótesis,
pero comencé a estudiar un poco más y entiendo que el fenómeno ovni tiene diferentes variantes, diferentes ángulos y que podemos relacionarlo con la religión. Y cuando se dé el disclosure, como están dándose las noticias recientemente en los pasados años, audiencias en el Congreso, en Washington, videos que han sido mostrados, whistleblowers, exoficiales y oficiales militares de la Marina y de la Fuerza Aérea que han hablado, pues entiendo que ya se está preparando el terreno para un anuncio importante relacionado al fenómeno UAP o fenómeno OVNI, y entiendo que la religión, las religiones, las iglesias deben estar preparadas para responder a ese disclosure que entiendo que está próximo a acontecer. Muy bien, gracias. Gracias por esa información. Y bueno, vamos a la primera pregunta, que es, ¿qué entiendes tú por OVNI? ¿Objeto volador no identificado o nave extraterrestre? El término OVNI viene del inglés UFO, Unidentified Flying Object, objeto volador no identificado. Hoy en día, pues, se le conoce UAP, Unidentified Anomalous Phenomena, que se refiere a objetos anómalos no identificados, objetos que pueden estar en el cielo, voladores, objetos que pueden estar bajo el agua, OSNIs, que antes se les conocía OSNIs, ahora se les llama objetos transmedio. Cualquier objeto que esté en el cielo o debajo del agua o en el espacio exterior sería un objeto no identificado. Cuando, o sea, están los aviones, están los helicópteros, están los drones, son identificados. Pues los que no son identificados, pues entran en la categoría de OVNI o UAP. Entiendo. Perfecto, muy bien. ¿Has tenido alguna experiencia directa o cercana con algo que consideras un OVNI? ¿Qué ocurrió exactamente, si no puedes contar? Bueno, yo he sido testigo del fenómeno OVNI en varias ocasiones en mi vida. En la década de los 90, varios avistamientos, pero los más que yo hoy a mis 38 años recuerdo fueron uno de día a finales de los 90, cerca de la escuela Cuchillas acá, en la curva del sector núcleo. A eso de las 9 de la mañana me encontraba yo con mi mamá esperando el carro público que pasaba por allí para ir al pueblo, y cuando miro hacia el sector Sabana del barrio Cuchilla, que se podía ver en aquel entonces desde la curva del núcleo, se podía ver hasta allá, en una región donde había un cercado de vacas, de animales, vi un objeto grisáceo en forma de disco estacionado en el cielo. Me quedé varios minutos observando. Inicialmente pensaba que era un avión o que era un helicóptero, pero al ver que no se movía, que el sol le daba a este objeto, se veía el brillo del sol, el reflejo del sol dándole, pues dije, eso tiene que ser un ovni, un UFO. Y recuerdo que se lo dije a mi mamá, mami, ahí está un objeto volador no identificado. Y ella vio así de lejos y dijo, sí, eso está extraño, hay algo extraño ahí. No sabía qué era. Yo decía, eso es un ovni. Y estuvo ahí varios minutos. Llegó el carro público, nos fuimos. No volví a verlo más nada. Wow. Y el último avistamiento que tuve fue hace ya 5 años atrás. Que ese fue el más reciente que tuve con mi hermano Josué. En la despedida de año del 2020 al 2021. Estábamos ese día sin energía eléctrica, se nos fue la luz. Despedimos ese año, lo despedimos a oscuras. Estábamos en el balcón escuchando música y de repente mi hermano me dice, Bebo, ese es mi apodo, Bebo, veo unas luces extrañas en el cielo. Se están moviendo. Eso no es un avión, no es un helicóptero. Entonces yo miro y me percato de que sí es cierto, hay unas luces extrañas haciendo formaciones triangulares de diferentes colores, zigzagueando a una velocidad impresionante que no podía ser un dron,
ya que parecía como si skip, ese movimiento que parpadean, están ubicadas en un lugar, parpadean y de momento aparecen más lejos, como que Sí. hace un movimiento extraño, como que desaparecen de un lado y aparecen en otro. Lo hacían muchas veces, muy rápido. Brillaban de azul, de rojo, anaranjado, diferentes colores. Eran tres. El primer avistamiento fue como a las 8 a 9 de la noche. Luego, como una o 2 horas después, vimos otra vez las mismas luces haciendo esos mismos movimientos, pero más cerca. Hubo un tercer avistamiento que fue ya para la medianoche y ya estaban ubicados prácticamente arriba de la casa. Wow. Y nosotros vimos eso ahí y yo me asusté, le dije a mi hermano, vámonos para arriba porque esto ya no está muy cerca de nosotros. Y habían momentos en que parecía como si nos estuvieran observando, ya que nos movíamos hacia un lado y las luces se movían en dirección al lugar donde nos movíamos. Mi Wow. hermano fue el que se percató, dijo, parece que están haciendo mimicking, que es imitar los Sí. movimientos. Entonces, pues, subimos hasta el balcón y después, como a la 1 de la mañana, que pasó el avistamiento, apareció un avión de estos que está soltando los chemtrails, que le llaman, esos humos que tiran, y se nubló todo el cielo. Y ahí yo dije, aquí hay algo extraño, y nos subimos para arriba. ¿Por qué pasó un avión tirando eso después de ese avistamiento? Nos dejó con la duda hasta el día de hoy. Ese fue el último avistamiento que yo tuve en el 2020 al 2021. He tenido otros avistamientos, pero no sé si son ovnis. Ok. Mi hermana y mi hermano tuvieron avistamientos después, pero como yo no los he visto, no sabré decir. Y sabes que, Cristian, me encanta que dijiste esa aclaratoria que estás siendo muy serio en tu criterio de lo que es un ovni y lo que tú piensas que quizás no es una experiencia. Y es muy Mm, importante aclarar eso porque quizás hay una persona que pueda decir, oh, es que cualquier cosa que estás viendo en el cielo lo estás considerando como un ovni cuando puede ser, pues, cualquier cosa, por decirlo así. Pero me encanta esa seriedad con la cual estás tratando el tema y creo que es un buen puente para mi siguiente pregunta. Que si alguien te preguntaría, Cristian, ¿cuál tú piensas que es la mejor evidencia para dejar claro que los ovnis existen o que existe por alguna, por decirlo así, vida extraterrestre? Bueno, la mayoría de los videos que tenemos en la actualidad, hay videos que son truqueados, hay videos que son hechos con inteligencia artificial, que esos son fácilmente distinguibles. Ujú. Yo recomiendo ver videos antiguos de los 60, 70 y 80 porque los hay, donde se ven ovnis sobrevolando ciudades, hay fotos de esto. Eh, Mira, hay un video o una serie de videos que considero que son los más convincentes. El primero fue grabado en Turquía en el año, entre los años 2007 al 2009. Se conoce como el avistamiento de Kumburgaz. Esto fue grabado por un guardia de seguridad en un edificio cerca del mar de Marmara, al norte de Istambul, la capital turca. Una serie de avistamientos que él grabó con una videocámara donde se puede ver un objeto eh, como discoidal flotando sobre el agua. Él le da zoom, incluso se ven los detalles del objeto, incluso dos figuras dentro del objeto, figuras que parecen ser seres humanoides. Hay varios videos entre el 2007 al 2009, fueron grabados por Yasir Yalman, es el nombre de este individuo que lo grabó. Hay videos de día y de noche y de madrugada. Y entiendo que es uno de los mejores videos del mundo. Nunca han podido desmentir esa evidencia. Y hay otro famoso video que es de aquí, de Puerto Rico, del año 2013, que fue grabado en Aguadilla, Puerto Rico, cerca del aeropuerto Rafael Hernández. Eh, Grabado por cámaras de la Guardia Costanera, unas cámaras bien sofisticadas,
de Homeland Security, de US Coast Guard, infrarroja, cámaras FLIR. Grabaron un objeto que salió del mar, comenzó a sobrevolar la zona y antes de regresar al mar se divide en dos. Ese video le ha dado la vuelta al mundo, se llama Aguadilla UFO 2013. Ese es uno de los videos más convincentes también del fenómeno OVNI. Hay otros más, pero esos principalmente son los que a mí más me llaman la atención. Y fíjate, Cristian, sé que mencionaste ovnis con agua. Creo que hay una conexión ahí, ¿verdad? De hecho, hay un documental en Netflix, no sé si tú lo has visto. Creo que es, si no me equivoco, del programa Unsolved Mysteries, que aquí en Michigan hubo un lugar donde hubieron muchísimas llamadas, una noche precisa, que la gente llamó hasta la policía y decía que había ciertos objetos en el cielo, y creo que hay algún tipo de conexión entre el agua y los ovnis. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Así mismo es. La mayoría de los avistamientos que se han dado están relacionados a cuerpos de agua. Son objetos que salen del océano o del mar o de ríos. Hay un historiador llamado Richard Dolan de Nueva York que escribió unos libros donde recopila avistamientos de USOs, que vienen siendo los ovnis del agua. Y en esa documentación que él ha escrito, menciona que Puerto Rico es el lugar donde más avistamientos de USOs han ocurrido. Él logró recopilar 672 avistamientos desde el tiempo de Cristóbal Colón. Wow, eso está increíble. O sea, eso es un dato que honestamente me explota la mente. Bajo tu opinión, ¿tú crees que hay una posibilidad que hay una civilización dentro del agua? ¿O algún tipo de portal o algo? ¿Cómo tú ves eso? No sé si la pregunta la estoy planteando correctamente. Sí, cuando uno ve la historia de la humanidad de la antigüedad, se habla de que existen seres inteligentes que habitan bajo los océanos, bajo el mar. En las antiguas mitologías se habla de Poseidón, se habla de Leviatán, se habla de otros seres que habitan bajo el océano. Enki en Sumeria, el Apsu, la morada de Enki, que era bajo el océano. Los relatos de sirenas y tritones, la historia del Atlantis, son muchas historias que parecen indicarnos que podría existir una civilización bajo el océano, una civilización muy antigua, tecnológicamente avanzada, que en aquella época pues las personas veían estas cosas y los interpretaban como dioses del mar. Interesante. ¿Qué opinas tú de los recientes reportes del gobierno de Estados Unidos? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Piensas que por alguna razón están intentando desviar al pueblo? ¿O piensa que la información que estás dando es la correcta? Bueno, ahora mismo en Estados Unidos hay una lucha interna. Está el grupo de control y el grupo que está buscando el disclosure, que es la divulgación de todo esto. En el grupo de control existe una gente que se llama The Collins Elite, que hoy en día es liderado por Peter Thiel, el dueño de Palantir. Ellos ven el fenómeno OVNI y estas cosas como algo demoníaco. Y no quieren que esto sea divulgado, que esto sea publicado. Luis Elizondo mencionó, un famoso, una persona muy conocida que escribió el libro Imminent, que fue uno de los que filtró información en el año 2017 para el New York Times junto con Christopher Mellon, donde divulgaron información de un programa secreto que tenía Estados Unidos donde él trabajó. Mencionó esto, de que cuando él estaba tratando de indagar en los asuntos relacionados con el fenómeno UAP, ciertos generales o militares de mucho tiempo en Estados Unidos le decían que no investigara eso porque eso era algo del demonio, algo demoníaco.
Mm. Esos vienen a ser los grupos de control. No quieren que esto se filtre. También están los que piensan que esto es una amenaza a la seguridad nacional. Entre ellos se encuentra Luis Elizondo, que ve esto por esa línea. Y hay otros que quieren que la gente sepa la verdad. Las personas que han testificado ante el Congreso, David Grosh, estuvo allí Luis Elizondo mismo, recientemente en septiembre del 2025, un oficial de la Marina activo testificó haber visto objetos no identificados salir del agua. Y los otros testigos también que fueron guardias de la Fuerza Aérea también testificaron haber visto ovnis triangulares salir del agua cerca de bases militares. El agua, siempre la conexión, los Sí. ovnis y el agua, siempre están ahí relacionados. Y entiendo que están diciendo la verdad. Están diciendo la verdad porque han sido perseguidos, han sufrido por revelar la verdad. A David Grosh lo amenazaron de muerte. A Dylan Borland le arruinaron la vida. Han perdido beneficios de salud. Ellos que se supone que reciban beneficios, ¿verdad? Por veteranos. Sí. Les han quitado todas esas cosas por hablar de estas cosas. O sea, diferentes personas han sufrido persecución por divulgar lo que conocían. ¿Por qué tú piensas que el gobierno entonces no quiere que se sepa la verdad? Entiendo que vivimos en un mundo que está globalizado, la economía funciona de ciertas maneras, Ujú. todo está estructurado de una forma, la sociedad vive de una manera en particular. ¿Y qué sucede? Este tema, este asunto de confirmarse de manera oficial, que todo el mundo sepa esta realidad, podría desestabilizar a la sociedad. Podría provocar una inestabilidad muy grande, pánico masivo, los tomaría por sorpresa, los gobiernos perderían control, la economía colapsaría, habrían diversas reacciones, unos reaccionarían de manera histérica, otros verían esto como una amenaza, otros pensarían que es el fin del mundo. Habrían diversas reacciones, habría mucho caos, mucho pánico, y esto afectaría el sistema económico que ya mencioné, los gobiernos, las religiones se verían afectadas también, eh, porque cómo van a responder a esto, ¿me entiendes? Y hay religiones que están abiertas al tema y otras que no. En el cristianismo, yo puedo observar que hay instituciones religiosas que están interesadas en el tema, siendo la principal la Iglesia Católica Romana. Hay evangélicos que también están abiertos al tema, Tim Alberino, L.A. Marzulli y otros que tienen una interpretación en particular, pero están abiertos al Sí. tema. Que por lo menos, pero ¿qué sucede? No hay una respuesta organizada, institucional por parte de iglesias protestantes, calvinistas, evangélicas, que entiendo que son los que tendrían la situación un poco más compleja. Okay. Es un tema que se debe tocar en las iglesias. Porque Ujú. cuando uno mira muchos de estos videos, te das de cuenta que hay muchos cristianos que se están haciendo las preguntas. Pero ¿qué tal? O sea, existe la posibilidad. Y el no tocar esos temas, ni siquiera un poco, creo que no le hace un buen servicio a las iglesias, independientemente de lo que su creencia sea o no sea, ¿verdad? Creo que es muy Ujú. importante tocar esos temas. Cristian, ¿tú crees que estos avistamientos tienen algún tipo de explicación científica o hay algún avistamiento que sobrepasa lo que conocemos de la ciencia, de la física, que no tiene explicación? Hay avistamientos que han ocurrido que ponen tela de juicio, o sea, que ponen a la ciencia a rascarse la cabeza, como el de Aguadilla, un objeto que se divide en dos. O sea, eso es algo que es mind blowing, que no se sabe qué provocó eso, qué tipo de tecnología está detrás de eso, que logró dividirse en dos.
como Sí. si hubiera un tipo de fusión o separación. En el año 2025, en septiembre, en la última audiencia en el Congreso, se mostró un video de un objeto que iba volando sobre el Golfo de Yemen. Le disparan un misil y no hace prácticamente nada, no destruye el ovni. El ovni lo que hace es que se reorganiza y sigue su trayecto. Wow, eso es increíble. Y eso fue mostrado en Washington, D.C., en el Congreso, allí en septiembre. Fue un video impresionante. ¿Sabe? Ahí hay algo que va más allá de todo lo que conocemos. Muchos videos en internet son borrosos o dudosos. ¿Cómo distinguimos entre fraude, fenómeno natural y algo realmente inexplicable? Creo que acabaste de dar un ejemplo perfecto ahí. Hay videos que son borrosos, sí, es verdad. Tiene que haber una explicación para eso. Sí. Hay algún tipo de cuestión con los ovnis que impiden que se pueda captar bien la imagen. Hubo personas que han dado explicaciones a eso. Ahora mismo se me escapan, pero hay explicaciones para por qué podría ser que algunos de los videos han sido borrosos. Pero hay muchos videos que no son borrosos, que se pueden ver claramente. El de Kumburgas, que les mencioné ahorita, es prácticamente uno de los mejores videos que hay. El de Capão Redondo en Brasil en 1996, donde se ve un orbe moviéndose inteligentemente por la ciudad. Un video del 96 que fue grabado por un niño de 9 o 10 años. Wow. Hay muchos videos de orbes que son antiguos, que son bien difíciles de hoy en día, tú sabes, truquear. Están ahí. Hay unos que pueden ser truqueados y hay otros que no. Pero hay unos que sí han sido analizados por personas expertas en la materia que han dicho, mira, esto es real, yo no sé qué es esto, pero es a un video auténtico. Sí, y sabes qué, Cristian, mucha gente, porque yo creo que esto es un punto importante, porque si estos seres tienen esa tecnología que se pueden, por decirlo así, romper y volver a organizar, ¿qué otra tecnología tienen que nosotros desconocemos? No solamente eso, sino que el truco, como tú mencionaste, existe en todo ámbito del mundo. Siempre hay gente queriendo por fama o por querer algún tipo de dinero que quizás inventan o hacen ciertos videos, pero eso no necesariamente desvalida los que son ciertos y los que en verdad son reales. Fíjate, nunca había escuchado esa teoría de que puede haber algún tipo de tecnología que ellos tienen que no permitan que los videos se vean claros. Es muy, muy buena observación, muy buena observación. Entonces, creo que ya obviamente sé la contestación de esto, pero te la voy a hacer como sea. ¿Crees tú que sí existen o que sí existe vida en otro planeta? ¿Cómo se quieren relacionar con nosotros? ¿Cree que son nuestros amigos? ¿Piensa que quizás no son nuestros amigos? Si existe, cómo es esa relación con los seres humanos? Bueno, yo entiendo que un universo tan vasto, donde solo la humanidad es la única especie inteligente que habita en él, creo que no, o sea, tiene que haber vida inteligente en otras partes del universo, en otras galaxias, otros sistemas solares, otros planetas. No creo que seamos la única especie inteligente en el universo. O sea, que creo en la vida extraterrestre. Exacto. Y Eh, Cristian, creo mm, que yo como cristiano, ¿verdad? A los que no saben, soy cristiano, asisto a una iglesia pentecostal, aunque quizás no somos los pentecostales tradicionales. Eh, en el ámbito pentecostal, nosotros también creemos que fuera del ser humano hay seres, ¿verdad? Por decirlo así, inteligentes, sean ángeles, sean potestades, sea lo que sea. Yo creo que a veces tenemos que tener ese espacio abierto a creer de que puede que haya otra creación o otra cosa que Dios ha creado, que quizás no se ha revelado a través de la palabra. Porque me pregunto yo no creo necesariamente, vuelvo repito, dentro de mi creencia, no creo
que Dios en su potestad quizás no nos habló de todas las cosas que hizo, de todas las cosas que creo que hay un misterio dentro de todo eso. Y por eso pienso que no es una locura pensar que sí hay vida. Ahora, también hay un grupo que tú mencionaste que piensa que estos seres son o espíritus o demonios o Satanás intentando de engañar a la gente. Y te soy sincero, Cristian, yo también, o sea, a veces lo miro así, a veces tengo diferentes pensamientos dependiendo cómo me levante en la cama ese día, ¿verdad? Pero por eso te pregunto a ti, ¿tú piensas que sí hay una posibilidad que algo sí sea espiritual? ¿O piensas que no? O sea, no hay esa posibilidad. Ok, contestando una parte de la pregunta previa, si hay Ok, algunos que son buenos o malos, ok. entiendo que es así. Entiendo que hay inteligencias no humanas que son benévolas y hay otras que no son tan benévolas con nosotros. Hay unas que son neutrales, que no les importa lo que suceda acá. Ok. Que eso encaja en el mindset de ángeles o demonios. Ujú. Encaja perfectamente. Entiendo que aquí ahí es que tengo que profundizar más porque el tema ovni no se limita a lo extraterrestre. ¿Sabe? La hipótesis extraterrestre es la que la mayoría de las personas conoce. Es la hipótesis que enseña de que hay inteligencias no humanas que proceden de otros planetas o de otros sistemas solares o de otras galaxias que nos observan o nos han visitado, ¿verdad? O nos visitan y nos Sí. monitorean desde allá. Pero existen otras hipótesis que se relacionan con la extraterrestre. Está la hipótesis criptoterrestre. La hipótesis criptoterrestre sostiene que existen entidades o inteligencias no humanas que viven aquí con nosotros y Mm, que viven de manera oculta, bajo el océano, bajo el subsuelo, en lugares inaccesibles, en cuevas, volcanes, y que están aquí y que siempre han estado aquí. Eh, Esa es la hipótesis criptoterrestre. Y eso ok. explicaría muchos avistamientos Sí. de ovnis que salen del agua, de seres que salen de volcanes y todas estas cosas que se han visto, como el Popocatépetl en México, que se ven muchos UFO entrando y saliendo del volcán. Está la hipótesis interdimensional, que fue propuesta por Jacques Vallée y John Keel en los años 60 y 70, que postula de que muchos de estos seres podrían ser entidades o inteligencias que vienen de otras dimensiones o de mundos paralelos al nuestro. O sea, Sí. ya estamos en algo similar a lo que vemos en Marvel, DC Comics, del multiverso. Sí, y yo diría hasta un poco lo que describe la palabra de Dios, o sea, en el Sí, sentido de que hay ángeles, vemos ángeles en lo espiritual que se hacen humanos por cierto tiempo y desaparecen, o sea que ese mundo interdimensional, dimensional. aunque quizás no parece esa palabra en las escrituras, en esencia lo que está ocurriendo sí aparece en las escrituras. Sí, sí, porque en la Biblia vemos que hablan del tercer cielo, se Ujú. habla de el paraíso, se habla de el Seol, del lugar donde habitan los muertos, del infierno, ¿verdad? Que serían dimensiones, pues serían dimensiones, otras dimensiones. Se podría interpretar de esa forma, ¿verdad? Que encajaría perfectamente. Hay otras religiones que creen en la existencia de mundos paralelos. En el hinduismo, en el budismo se habla de esto también. El cristianismo y el judaísmo no se queda atrás. Habla de estos otros mundos, ¿verdad? Donde habitan el reino de los cielos, ¿ves? Donde habitan estos seres que viven en el cielo. En el libro de Apocalipsis vemos que habla de los que viven en los cielos. Se Ujú. los menciona. Vemos también de los que habitan en el mar. Filipenses dice, toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Exactamente. Está hablando, te lo dice ahí, se lo dice Ujú. claramente. O sea, el libro los libros de la Biblia habla de esta realidad. Lo que pasa es que como que se nos ha ocultado cierta información porque es como que medio ambigua, pero está ahí. Y Cristo mismo dijo, mi reino no es de este mundo.
ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Sabe? El reino de los cielos sería otra dimensión o otro lugar, ¿verdad? Que encajaría en todo esto que estamos hablando. Por eso es que yo digo, no encajonemos las cosas del fenómeno ni únicamente a lo demoníaco o lo negativo. Porque también lo que es presentado como divino habla de otros mundos y de otras realidades. Cristo mismo, mi reino no es de este mundo. O sea, lo entendemos como algo espiritual, ¿verdad? Pues según el conocimiento que tenemos, pero Jesús podría estar hablando de otras dimensiones o de otras cosas que nosotros no conocemos, pero que están ahí en la misma Biblia. O sea, que yo puedo decir, mira, hay seres buenos, hay seres malos. Eso encaja en el bien y el mal, ángeles y demonios, ¿verdad? Yo no veo problema. El fenómeno ovni, ¿cuál tú piensas que es su origen? O al menos tienen una hipótesis de lo que pudiera ser el origen de ese fenómeno. Bueno, cuando pequeño yo leía la Biblia y veía los ovnis y buscaba una explicación. Yo, como antes, lo que conocía era la hipótesis extraterrestre. Pensaba que estos eran seres que venían de otros planetas o de otros sistemas solares, otras galaxias. Luego, más tarde, comencé a explorar la hipótesis interdimensional, que es la de los mundos paralelos, las dimensiones, que la que acabamos de mencionar, ¿verdad? Sí. Hoy día, pues se está hablando mucho de la hipótesis extraterrestre combinada con la criptoterrestre. Okay. De una civilización extraterrestre que llegó a la Tierra hace millones de años o cientos de miles de años, que decidió quedarse aquí y vivir bajo el océano, y han vivido con nosotros desde entonces, ya se convirtiéndose en criptoterrestres, ocultos, porque eso es lo que significa cripto, ocultos, terrestres no ocultos. Okay. Y entiendo que todas las hipótesis tienen elementos de verdad. Yo entiendo que hay seres extraterrestres, hay seres interdimensionales, hay seres criptoterrestres, incluso podrían haber hasta seres extratempestriales, que vendrían siendo seres del futuro o del pasado, que esa es una hipótesis que explora el doctor Michael P. Masters de la Universidad Tecnológica de Montana. Escribió sobre esa teoría, esa hipótesis. Y está también la hipótesis extradimensional, porque ahí encajarían los seres inteligentes energéticos que encajarían en lo que hoy hablamos de espíritus, fantasmas o ese tipo de cosas etéreas. Esa sería la extradimensional, porque también se han visto entidades sin forma, luces, cosas raras que podrían ser encajonadas en lo espiritual, ¿verdad? Entiendo que este fenómeno lleva con nosotros desde el inicio, desde el principio. Han convivido con nosotros, han influenciado en nuestras culturas. Entiendo que muchos de los seres que están relacionados al fenómeno han sido interpretados por diferentes culturas como dioses, como los Teoi, los Anuna, Elohim, diferentes nombres eran llamados. Incluso hasta los taínos de aquí de Puerto Rico hablaban del yunque y de que Yocajú, el dios bueno, vivía allí. Y los semíes eran seres extraterrestres. Cuando tú te pones a analizar la mitología taína, eran seres que venían de las estrellas. Y también habían seres criptoterrestres, porque también se dice que venían de debajo de la tierra. Que en todas las mitologías, pues, parece ser que siempre han estado aquí. Y vemos en pictográficos, en piedras antiguas de miles de años, donde se ven figuras humanoides muy similares a lo que hoy conocemos como los grises. Cabeza grande, ojos almendrados grandes, negros, cuerpos pequeños. Vemos eso en diferentes partes del mundo. Sí. Construcciones megalíticas con tecnología que se supone que no existía y que hoy mismo con la tecnología que tenemos es imposible replicar. Entiendo que siempre han estado aquí. Cristian, para ir ya cerrando el podcast, de nuevo, gracias por acompañarme. La verdad que ha sido bien nutritivo, la información muy rica.
y creo que la gente se lo va a disfrutar mucho cuando el episodio salga por YouTube. Hay una pregunta que quiero terminar con dos preguntas. Hay Ok. una pregunta que no te hice, que tú hubieras querido que te hiciera. Vamos, esa es una. Y número dos, si alguien quiere empezar a buscar información, ¿hay un libro, algún autor o película o podcast que tú sugieres para al menos ir introduciéndose en este tema que tú pienses que sea algo serio? Hay varios documentales que yo recomendaría ¿Ok? eh, de James Fox. Hay uno que se llama The Phenomena. Hay otro que se llama The Moment of Contact, que habla de un caso de 1996 en Varginha, Brasil. Hay un documental ahora mismo que está dando mucho de qué hablar en Amazon Prime que se llama The Age of Disclosure, Mm, donde hablan 34 ex oficiales científicos de programas secretos de Estados Unidos de recuperación de tecnología no humana, de cuerpos no humanos que están en posesión de Estados Unidos. Hay muchos autores, Jacques Vallée, Richard Dolan, que les mencioné ahorita. eh, Está Andreas Faber-Kayse, que ya ha fallecido, Salvador Freixedo. Hoy en día hay gente como Paul Anthony Wallis, que habla del fenómeno ovni desde una óptica incluyendo la religión. También hay muchas películas que a veces hablan mucho de esto, como The Abyss de James Cameron de 1990, donde habla de seres bajo el océano, civilizaciones no humanas bajo el océano, donde prácticamente está dando una revelación subliminal. ujú. Esa película se supone que hablara de la trinchera de Puerto Rico, pero terminaron hablando de otro lugar por razones obvias. Hay muchas películas que podrían, pero ahora mismo así de memoria, pero No, esos documentales están ahí, que los pueden sí, buscar. muy bueno, muy bueno. Y entonces hay una pregunta que no te hice, que si hay una que hubiera querido o algún comentario para terminar el podcast. ¿Cómo, cómo respondería la iglesia ante una noticia de que hay vida inteligente no humana, ya sea extraterrestre o criptoterrestre? Wow. Esa Muy buena, pregunta es la... muy buena, muy buena pregunta. ¿Cómo? Bueno, y yo creo que tocaste un poco, ¿verdad? Que definitivamente, Cristian, sin duda alguna, mucha gente va a caer en algún caos existencial religioso serio. Creo que quizás habrá un grupo de personas que, por ejemplo, iglesias como la católica o otro Ujú. tipo de iglesia protestante que ha tocado el tema, que quizás sea lo acepte más y no afecte tanto la fe, pero sin duda alguna, yo creo que sería algo muy fuerte para la iglesia y precisamente por eso yo quiero traer estos temas. Porque Ujú. yo, como cristiano, no me creo que sé todos los planes de Dios y exactamente cómo Dios ha hecho las cosas. Y por eso siempre dejo un espacio abierto a que, hey, lo que suceda, tenemos que estar con información y tener herramientas y recursos para por lo menos darle una explicación a la gente que quizás, si algo así sucediera, tuviera una crisis religiosa seria. Pero, y me imagino que tú crees más o menos lo mismo, ¿no? Sí, sí, por eso es que entiendo que debemos hablar de estas cosas. Sí, Ahora yo en mi canal estoy con esa frase de únete a la conversación, muy buena. porque está, o sea, está saliendo en las noticias. O Sí, sea, hay canales que están ya hablando del tema. El Banco de Inglaterra, ex funcionarios del Banco de Inglaterra, Wall Street, ya están diciendo de que podría haber un colapso económico si se confirma que no estamos solos, ¿verdad? Y entiendo que la comunidad de fe, yo me considero cristiano heterodoxo, pero soy creyente, creo en Jesús, creo en su enseñanza y todo eso, pero entiendo que hay unas realidades que están ahí, que tenemos que bregar con ellas. Y yo le invito a los amigos cristianos, evangélicos y de diferentes denominaciones a que
abran su mente, investiguen, indaguen, analicen la evidencia, lleguen a conclusiones informadas. No lleguen a conclusiones precipitadas de descartar esto, pensar que es del demonio o es del diablo, que es un engaño. Porque, y si las cosas resultan no ser como lo esperan, ¿ves? Porque nosotros no conocemos el futuro. Hay muchas cosas que podrían ir en contra de ideas que tenemos. Y tenemos que estar abiertos a muchas posibilidades. Todo es posible. Sí, sí, exactamente. La verdad que tiene muy buenos puntos, Cristian, y creo que la conversación se tiene que, en lo mínimo, se tiene que empezar a dar esas conversaciones. Bueno, amigos y amigas que nos acompañaron en este episodio, suscríbase al canal de Cristian Vadillo. Como puedes ver, la formación es excelente. Va a ser un programa donde vas a aprender mucho, una comunidad donde creo que te lleva y te reta a creer, o por lo menos indagar, ¿verdad? Por decirlo así, creo que es la palabra correcta, a otras posibilidades de lo que pueden hacer estos temas. Cristian, de nuevo, muchísimas gracias. También no se olviden de suscribirse a mi canal. Pero sí. Cristian, de nuevo, muchas gracias. Te envidio porque tú estás en Moca y yo estoy en Michigan. Tengo que pedirle perdón. tengo que pedirle perdón a Dios por eso. Para los que no saben, soy orgullosamente de Moca, de Cuchilla, de donde Cristian está, y pues son de esas cosas que Dios sabrá, Dios sabe por qué lo tienes aquí, pero siempre pidiéndole a Dios que nos abra la puerta para volver a vivir en mi país, que tanto lo amo. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Cristian, de nuevo. WBC Puerto Rico, creemos que va a ganar. Sí, así es, vinimos con la gorra. Estamos seguros que tenemos buen equipo y que vamos a dar muchas sorpresas. No se equivoquen. Entonces lo esperamos con muchas ansias. Nada, yo les continúo bendiciendo y gracias por estar con nosotros en este episodio de A la Clara.